Te damos la bienvenida al podcast Hablemos de Política y Educación, un espacio del Faro Educativo que busca tender puentes entre distintos actores interesados en la mejora de la educación en México. Hoy damos inicio a la primera temporada del podcast del Faro Educativo, con un tema que nos parece crucial y que motiva la existencia del Faro, el papel que pueden jugar los observatorios ciudadanos de las políticas y de la educación en la exigencia de la rendición de cuentas del sistema educativo. Para ello, tendremos una serie de conversaciones con distintos invitados, en las que dialogaremos sobre lo siguiente: ¿qué es un observatorio ciudadano? ¿Cómo pueden abonar estos espacios a la mejora de la educación en México? ¿Cuáles han sido sus alcances y cuáles son sus principales retos? En el apunte de política número 0 del Faro, y que les invitamos a leer en nuestra página web, recuperamos la discusión de diversos autores sobre el ejercicio que realizan diferentes observatorios. A partir de ello, definimos un observatorio como una figura asociativa de carácter autónomo que reúne individuos u organizaciones para analizar e incidir en diversos temas de interés público. Un observatorio combina el monitoreo técnico con la capacidad de movilización para informar, vigilar, controlar, evaluar, denunciar y transparentar, en suma, para fortalecer la ciudadanía y democratizar la arena pública. Don Pablo Latapí, figura clave de la investigación educativa en México y artífice del primer Observatorio Ciudadano de la Educación, el OCE, inspiró la creación del Faro Educativo y de esta primera temporada del podcast del Faro. Para él era muy importante dar seguimiento puntual a los problemas educativos y a las decisiones públicas en este campo, así como hacer propuestas que permitan no perder la esperanza en la mejora de la educación. Los observatorios, creemos, abren la posibilidad de realizar un monitoreo constante en las políticas y de arrojar un poco de luz sobre lo que ocurre en el sistema educativo, tanto en materia de los retos que enfrenta como de los avances que se han logrado, y así ofrecer diversos análisis que promuevan un debate más informado, y con ello el empoderamiento ciudadano para la exigencia de derechos a una educación de calidad con equidad. Muchas gracias a la audiencia que nos escucha. Mi nombre es Arcelia Martínez Bordón. Trabajo en la Universidad Iberoamericana en el Departamento de Educación y tengo el honor de coordinar el Faro Educativo de la Ibero. Hoy nos acompaña la doctora Margarita Zorrilla Fierro. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias Margarita por aceptar nuestra invitación para participar en este primer episodio, temporada 1 del podcast del Faro Educativo. Y antes que nada, pues quiero presentarte con nuestra audiencia, ¿no? Margarita Zorrilla es doctora en Educación por la Universidad de Anáhuac, fue presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y ha desempeñado cargos directivos en el sistema educativo del Estado de Aguascalientes, donde llevó a cabo varios programas de reforma de la educación en el marco de la descentralización educativa de 1992. También siendo uno de los más importantes la reforma de la supervisión escolar en educación básica, así como los primeros desarrollos de la evaluación externa a gran escala en los grados terminales de educación primaria, secundaria y media superior. Margarita cuenta con experiencia docente en todos los niveles educativos, desde educación primaria hasta posgrado, y en diversos programas para la formación inicial y continua de docentes de educación básica en distintas partes de México. Es profesora investigadora del Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Fue directora general del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, de marzo de 2009 a agosto de 2012. Y el 25 de abril de 2013, por unanimidad, fue elegida por el Senado de la República como consejera de la Junta de Gobierno del INEE en su etapa como organismo constitucional autónomo. Responsabilidad que concluyó en abril de 2018. En 2019, Margarita se reincorpora al Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en actividades de docencia e investigación. Y bueno, hasta hace poquitito tiempo, Margarita decide jubilarse, pero realmente sigue trabajando, dice que está jubilada, pero no es cierto, y colabora como asesora y consultora en diversos proyectos de educación. De verdad, Margarita, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Y bueno, pues contigo iniciamos, te decíamos, esta nueva aventura para dialogar sobre política educativa, los retos que enfrenta nuestro sistema educativo mexicano
y la respuesta gubernamental para atender las distintas problemáticas que caracterizan a nuestro sistema, ¿no? En esta primera temporada del podcast del Faro, queremos dialogar contigo y con otros actores del sistema educativo, maestros frente a grupo, representantes de sociedad civil organizada, otros académicos, para conversar con ustedes sobre el papel que juegan los observatorios de políticas, en este caso de las políticas educativas. Como tú sabes, el Faro Educativo nació hace poquito más de un año, bueno, ya vamos al año y medio, fue anunciado en noviembre de 2019, con el objeto justo de observar las políticas y abonar con ello a una discusión más informada, entre otros objetivos que se ha planteado el Faro. Y bueno, para empezar nuestra conversación, me gustaría platicar contigo sobre los alcances y retos que puede tener un observatorio de políticas educativas como el Faro. Mi primera pregunta sería, ¿para qué observar las políticas? ¿Qué observar de las políticas? ¿Cómo observarlas? ¿Qué debiéramos estar observando desde el Faro o desde otros espacios de análisis e investigación? Bueno, esa es una pregunta como para tesis doctoral. Primero, pues quiero agradecerle al Faro a través de Arcelia esta invitación. Agradezco al equipo que está haciendo posible iniciar, digamos, este nuevo proyecto del Faro. Y bueno, pues felicitarlos, la verdad, y todo mi reconocimiento al trabajo que han venido haciendo durante, como dice Arcelia, este año y medio de existencia. Creo que hay muchas inquietudes, tienen muchos propósitos, muchas metas. Creo que es muy ambicioso el proyecto del Faro y pues eso es bueno, aunque también hay que ser prudentes y pacientes, ¿verdad? De lo que se puede lograr y en qué tiempo se pueden lograr las aspiraciones. Entonces, bueno, pues en ese sentido, muchas gracias y pues voy a tratar de entrar a una pregunta tan compleja como la que hace Arcelia, ¿no? O sea, primero, como para qué observar las políticas. En realidad, esta es una actividad en México como digo, ha habido experiencias a lo largo de, digamos, de los años 60 del siglo XX a la fecha, experiencias aisladas a través de diagnósticos, investigaciones sobre el sistema educativo que muestran o que trataron de mostrar cuál era la situación del sistema, porque bueno, no podemos saber si las cosas van bien o van mal si no tenemos algún tipo de observación sobre lo que está ocurriendo. Entonces, hay un dato que es importante y que tenemos que tener presente. En los años 70, digamos que la Secretaría de Educación Pública se empezó a preocupar por el tema de la información y entonces se renovó la famosa 911, que es un instrumento que tiene la Secretaría para construir lo que se llama la estadística continua de inicio y fin de ciclo escolar, o sea, cuántos alumnos hay, en qué grados están. Y bueno, pues esta estadística está basada en lo que declaran los directores y los supervisores de las escuelas. No voy a entrar a profundidad, pero eso es todo un tema de política educativa que tiene que ver con la información. Si tuviéramos oportunidad de conocer la 911 de los años 70, veríamos que no difería mucho de lo que a Vasconcelos le preocupaba cuando fundó la Secretaría en 1921. Y bueno, ha servido de base para muchas elaboraciones, para muchos estudios y bueno, se ha tratado de mejorar, se ha tratado de sistematizar, pero como les cuento, esa es una historia que vale la pena para un programa de la SED. Pero ¿por qué o para qué es importante observar las políticas? Hacia la década de los 90 empezó a aparecer en el medio la necesidad de la famosa rendición de cuentas, porque el sistema educativo mexicano funciona con fondos públicos, pero los fondos públicos tienen un origen privado. Los fondos públicos son producto de los impuestos, pues de quienes trabajamos y pagamos impuestos, ¿no? Tanto las personas en lo individual como las personas morales. No profundizo en esto, pero sabemos que a lo largo de los años hay una polémica muy fuerte con relación al tema impositivo, no solo a sus montos, sino cuáles serían los elementos que
sobre los cuales hay que pagar impuestos, pero lo más importante es qué se hace con nuestros impuestos. En otros países la gente es muy, muy cuidadosa y muy atenta sobre lo que está pasando con los recursos públicos. Entonces, esa es una razón importante de por qué los observatorios de políticas, o como ustedes le llaman, que me gustó mucho ese sesgo, ¿verdad? O esa variante de hablar de un faro, ¿no? Casi que me sentí como en la época de Odiseo o de los griegos, ¿verdad? O sea, el faro que ilumina el camino, ¿no? Yo creo que, digo, que también es una concepción mucho más fuerte que decir observatorio, ¿no? O sea, yo voy a observar porque quiero iluminar, porque quiero mostrar caminos. Y bueno, pues para nosotros, los académicos o los que nos dedicamos a la investigación educativa, es muy importante eso. O sea, la investigación educativa, la producción de conocimiento tiene esa función de poder ir más allá de las realidades presentes. No quiero saber cómo nos estamos planteando el tema de los resultados o de las consecuencias de la pandemia en materia educativa, porque vemos cosas aterradoras en todos nuestros países, en América Latina y en muchas partes del mundo, aunque también vemos cosas muy esperanzadoras, ¿no? O sea, parece ser que necesitamos tener crisis muy fuertes para poder responder a ellas y poder salir adelante, ¿no? Entonces, esa es la razón fundamental de el para qué observar las políticas, porque nos estamos refiriendo a las políticas públicas, es decir, aquellas que tratan de resolver asuntos, que tratan de resolver problemas que son públicos, es decir, que atañen a todos. Entonces, si no entendemos esta parte de lo que atañe a todos, pues ya no entendimos nada, la verdad. Y creo que en nuestro país nos cuesta mucho trabajo porque aquí parece que lo que funciona es esta idea de que lo que es de todos no es de nadie. Entonces, pues no hay que cuidarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo observar las políticas? Pues hay muchos mecanismos. Yo creo que aquí los politólogos y demás pues tienen muchas cosas que enseñarnos a los demás. Yo en realidad me considero una persona de la práctica, ¿no? O sea, de la hechura de las políticas y de hacer las cosas con honradez y sensatez, ¿no? De la mano de las decisiones políticas y de la mano del otro lado de las decisiones técnicas, que es muy importante. El conocimiento tenemos que hacerlo valer, sobre todo en momentos en que en nuestro país parece que el conocimiento no importa. Entonces, el conocimiento tenemos que hacerlo valer porque el conocimiento es un bien público, desde mi punto de vista. Entonces, no se trata de ocultarlo ni de ponerlo debajo de la mesa, porque entonces dejamos de ser un faro. Ahora, ¿cómo lo colocas? Ese es el otro tema. O sea, ¿cómo lo colocas? ¿A quién se lo colocas? Por ejemplo, este proyecto del Faro de hacer podcast y tener una serie por episodios y tener una serie de programas, me parece muy importante, pero mi gran pregunta es, ¿quiénes lo van a escuchar? Entonces, sí tenemos que ver la manera de que ciertas informaciones puedan tener una cobertura más amplia, porque en el sistema educativo no todos son jóvenes como los que forman este equipo. O sea, vemos muchos que ya no somos tan jóvenes. Entonces, hay una disputa sorda desde hace muchos años entre juventud y experiencia. Entonces, hay que tener a puros jóvenes porque ya la experiencia o los viejos, como se dice, no se habla de la experiencia, obviamente. Se habla de los antiguos o de los viejos. Hay que hacerlos a un lado. Entonces, bueno, pues hay que buscar equilibrios. Yo creo que la mejor manera es tener equipos combinados, así como este equipo de personas muy jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen visiones diferentes, pero los jóvenes tienen también que aprender a escuchar a la experiencia y la experiencia a la juventud. Yo creo que por ahí hay un cómo que yo creo que hay que resolver. Lo que sí sé por la experiencia del Observatorio Ciudadano de la Educación, que duró varios años y que lo impulsó el doctor Pablo Latapí, fue el animador con un grupo pequeño de investigadores, pues que los políticos leían el observatorio que salía cada semana y se sentían cuestionados. Entonces yo creo que ese es un elemento importante porque quienes toman decisiones en materia educativa no se deben a sí mismos, se deben a la sociedad, se deben a la ciudadanía, están ahí para poder construir mejores oportunidades para todos. En el caso de la educación, pues es como muy claro, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que la educación llegue a todos? Por ejemplo, ahorita la trifulca tan grande que hay con el regreso a clases.
Entonces, como que hay muchos elementos que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, aquí en Aguascalientes se habla del regreso a clases porque lo que se argumenta es que ha habido una presión muy fuerte de padres de familia, pero pues el sector también, ¿quién va a ver por los niños? ¿Quién va a ver por los profesores? Las escuelas no han sido cuidadas en año y medio, o sea, los planteles, la infraestructura. Entonces, el desafío de cualquier política, por sencilla que sea, o sea, una cosa es la decisión, se regresa a clases. La pregunta es cómo se regresa a clases. Entonces, pues hay que cuestionar, no hay de otra. Hay que realizar todos los cuestionamientos que sean necesarios. Está bien, regreso a clases a 3 o 4 semanas de que termine el ciclo escolar. Entonces, hay mamás que dicen, porque yo las he escuchado, pero yo quiero que sí regresen, porque quiero que mis hijas o mis hijos vean a sus amigos. Entonces, aparece como de manera muy fuerte la función de socialización de las escuelas, ¿no? Como un baluarte, como una prioridad de esta institución educativa, esta institución social, e incluso yo diría esta institución política. Entonces, ¿qué deberíamos estar observando? Bueno, pues hay cuestiones como muy puntuales, como esta que estoy mencionando, pero hay cuestiones más complejas, ¿no? ¿Qué sabemos del sistema educativo en este momento? ¿Cómo se está procesando la información? La relación entre promesas y acciones para cumplir dichas promesas, como por ejemplo la formación de docentes. O sea, con la pena, pero la formación de docentes sigue siendo completamente desatendida. Entonces, ¿cuáles son como los temas medulares sobre los que hay que poner atención? Y bueno, pues el otro tema que ha salido con frecuencia es a dónde se va el recurso educativo, o sea, a dónde se van los presupuestos, porque el sector educativo sigue siendo el sector que más recursos recibe del gasto programable del gobierno federal. Pues por su magnitud, por todo lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, ¿qué observar? Pues yo creo que esas son discusiones que hay que tener, no solo con los académicos, sino con otro tipo de miradas que están como atentas a la vida pública del país, ¿no? Y en el caso nuestro, pues no solo con los educadores o los educólogos, como les digo yo, sino también ver la mirada de otros científicos. Por una razón muy sencilla. O sea, por un lado, como les digo, son asuntos públicos que nos atañen a todos. Y en el caso de la educación, si nosotros no ponemos atención a la formación de nuestros niños desde la primera infancia hasta nuestros jóvenes en las universidades, si no ponemos atención es que no nos importa el futuro. Y eso a mí se me hace muy grave. Entonces, por eso nos ocupamos de poner atención a estas cuestiones, porque nos importa el futuro. Nos importa el futuro de las familias, nos importa el futuro del trabajo, nos importa el futuro de la sociedad, nos importa el futuro de la ciencia. Si no, todos nuestros discursos, todas nuestras aspiraciones no tienen ningún asidero, o sea, sus fundamentos son muy débiles. O sea, me importa la ciencia porque es muy importante el conocimiento, pues sí, pero ¿cómo para qué? Ahora, ¿cómo irlo observando? Pues ustedes tienen mecanismos a través de estudios, encuestas, cosas que hacen, pero también hay análisis, ¿no? Por ejemplo, también hay que aprender a colocar con las mejores expresiones las cosas. Yo no he sabido cómo colocar. O sea, si nos importa el futuro, ¿cómo le hacemos para mirar el futuro? Pensando en un niñito que tiene ahorita 3 años. O sea, ¿cómo nos imaginamos el desarrollo de la generación de niños de 3 años? El año que entra tendrá 4 y así sucesivamente, ¿no? O sea, ¿cómo podemos dibujar ese futuro? Y bueno, señalar aquellas cosas que no se están viendo. Por ejemplo, en el tema político sobre la democracia en México, pues los analistas hacen mucho hincapié en temas macroestructurales, pero nadie habla de la gente, nadie habla de las personas. ¿Qué les está pasando a las personas que finalmente somos los que vamos a emitir los votos? O sea, ¿qué nos pasa? ¿Qué tenemos en la cabeza? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? ¿A qué nos estamos enfrentando? Si es que nos estamos enfrentando a algo. O estamos muy, muy contentos con la vida que tenemos. ¿Qué pasa cada vez que voy al mercado, ¿no? En fin, o sea, yo creo que hay muchos cuestionamientos, no solo macroestructurales, ¿no? O sea, la educación no es solo un asunto de la información, es un asunto también de lo que les pasa a las personas en lo individual y en los pequeños colectivos. ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Dónde están nuestras seguridades? Pues si no, ¿cómo construimos una sociedad más fuerte? Pues sí, creo que lo que acabas de comentar es, bueno, es
es muy ambicioso, ¿no? Y muy amplio lo que tendríamos que estar observando, ¿no? No solo es mirar las grandes estructuras de política, sino lo que sucede en el interior de las escuelas, el día a día, ¿no? Creo que es además uno de los propósitos o los compromisos que tenemos desde el Faro Educativo. Pero bueno, contabas algo muy importante, decías este surgimiento de los observatorios, esta preocupación por la rendición de cuentas que se da en los años 90 y se concreta en los principios de los 2000 cuando se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información, y hay este boom, ¿no? Por la rendición de cuentas. Y decías otra parte importante que tiene que ver con la parte del presupuesto, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que observar? Bueno, porque es presupuesto público para atender problemas públicos. Y aquí hay algo importante, hay una discusión importante porque los problemas públicos también son construcciones sociales, ¿no? O sea, algunas cosas reciben más atención que otras. En algunas cosas se pone la lupa, en otras no tanto, ¿no? A veces importa mucho la capacidad de grupos y de colectivos, pueden ser profesores, pueden ser sociedad civil organizada, pueden ser grupos en algún momento determinado que colocan un asunto público, ¿no? O quieren colocar un asunto en la agenda pública. De que ahí pase a una agenda de gobierno, pues todavía hay otros pasos, ¿no? Entonces aquí, mirando esta parte de que los problemas públicos son construcciones sociales, ¿tú qué sentirías o qué nos dirías respecto a lo que podemos hacer los investigadores educativos, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, para colocar problemas en la agenda pública, ¿no? Porque hay muchos problemas compitiendo por entrar y compitiendo por ser atendidos y recibir una respuesta desde el parte del gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué tanto un observatorio como el Faro o como otros espacios pueden empujar estas agendas públicas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, si quieren empujar problemas o situaciones para que se conviertan, para que entren en la agenda pública, pues sí hay que elegir y priorizar. O sea, yo creo que eso es importante. Por más que uno piense que son muchas o que es multifactorial el asunto, pues sí tiene uno que, desde los análisis, y ahí es donde digo que el trabajo de la academia es muy importante, o sea, priorizar, o sea, por cuál nos vamos, ¿no? O sea, por ejemplo, durante muchísimo tiempo, el acceso y la asistencia a la escuela fue muy importante. Yo creo que sigue siendo y hay que retomarlo, ¿no? Porque no se puede dar lo demás si eso no resulta, ¿no? Entonces, por otro lado, o sea, asistencia a la escuela, permanencia en ella, aprendizajes que sean relevantes, ¿verdad? Y egreso oportuno, o sea, ¿cómo colocas estos asuntos y de qué manera, ¿no? Hay campañas y hay cosas que han estado haciendo Mujeres por la Educación, Unidas por la Educación, que yo creo que hay que voltear a verlas, ¿no? Como tiene que ver todo esto de yo me quedo en la escuela, ¿no? Para el caso de secundaria y bachillerato. Entonces, hay que estarlo machacando, y de tanto en tanto, pues esto irá permeando pues las conciencias de las personas, ¿no? Se irán dando cuenta que es importante. Pues yo creo que lo más importante es eso. Yo creo mucho en el diálogo, o sea, y en sentarnos a conversar. Después habrá quienes tengan que tomar decisiones, pero en la medida que realmente nos escuchemos y estemos abiertos a la escucha, porque siempre las personas creemos que nuestra idea, nuestra manera de ver el mundo es única y irrepetible como nosotros, y entonces no somos lo suficientemente humildes para escuchar las visiones o las opiniones de los demás. Entonces yo creo que hay que invertirle tiempo a la escucha desde distintas perspectivas para poder precisar. O sea, tú no puedes colocar algo en la agenda pública así nada más. Tiene que haber una lógica. Eso no impide que como Faro tú puedas hablar de varias cosas. Entonces, depende quién las vaya a cachar. Ese es el otro tema. Ahora, efectivamente, para que algo se defina como parte de la agenda pública,
pues depende mucho de los equipos y de los liderazgos. O sea, yo creo que este es un tema muy gordo. O sea, sabemos muchísimas cosas, pero no sé qué pasa a la hora que las personas asumen responsabilidades de autoridad, en donde todo se olvida y ya lo único que existe, pues o son los caprichos o las ideas de esa persona, ¿no? Entonces hay que tener como cuidado con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo poderles vender incluso a los políticos insignias que sean atractivas? A lo mejor esas no se venden públicamente, pero hay que ver de qué forma se puede lograr. Muchas gracias, Margarita. Sí, justamente, y también hace rato mencionabas, bueno, en la historia del Observatorio Ciudadano de la Educación, ¿no? Cómo los académicos que lo conformaban tenían comunicados quincenales y hacían análisis breves, comunicables, entendibles, no cosas gigantescas, ¿no? Difíciles de leer, sino accesibles para un público amplio, digo, un público interesado en temas educativos, ciertamente, pero sí se le hablaba a la autoridad y se le hacían preguntas a los funcionarios. También estamos hablando de un trabajo de hace 20 años, ¿no? El mundo ha cambiado, ¿no? México ha cambiado y hoy han proliferado los espacios, ¿no? De análisis, y de cuestionamiento y de exigencia, ¿no? De exigibilidad, de rendición de cuentas al gobierno. No sé si hace años era más fácil, no lo sé, ¿no? Era más fácil tener esta interlocución al haber menos espacios, si tuviera uno que condensara esto, y ahora hay muchos espacios, ¿no? Y de pronto podemos convertirnos, es como un espacio donde todo el mundo habla y falta la escucha, justamente, que está diciendo, incluso escucharnos entre nosotros, ¿no? Entre los que hacemos estas exigencias y estas observaciones. En ese sentido, para cerrar esta entrevista y agradecerte de verdad el espacio para conversar, no solo sobre el faro, sino sobre el ejercicio de observar las políticas, ¿no? ¿Qué nos falta, ¿no? Además de la escucha, ¿qué propuestas, qué ideas para observar las políticas, para tender estos puentes entre la investigación y la toma de decisiones? Ha sido una preocupación de muchos investigadores, incluyéndote, por supuesto. Además, tú fuiste funcionaria y dirigiste el INEE en algún momento, y luego fuiste consejera, ¿no? En su periodo autónomo. Entonces, ¿qué nos falta, no? Información tenemos, ¿no? Información tenemos, diagnósticos sobre las problemáticas tenemos. ¿Qué falta para informar mejor la toma de decisiones? ¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil y desde la academia? Pues yo creo que sabemos poco de los procesos de la toma de decisiones en los niveles intermedios y altos gubernamentales. En realidad, sabemos poco de qué ocurren ahí, cómo ocurren ahí las cosas. Tenemos algunas ideas de cómo se cuidan o cómo se protegen o cómo tratan de evitar las críticas, en fin, pero no sabemos cómo se toman las decisiones. Yo creo que esta vieja idea del crear puentes, de tener diálogos informados, pues hay que empezar a construir experiencias diferentes, ¿no? Porque si los académicos se reúnen con los funcionarios, que generalmente son políticos, ¿cuál es la actitud con la que se reúnen los académicos? En general es una actitud de estigmatización, la que yo he observado a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos el poder del conocimiento, pues sí, nada más que el otro tiene el poder económico y tiene el poder de la decisión política, ¿no? Entonces, mientras no, y yo creo, siempre he estado convencida que nosotros los académicos, o sea, es un asunto de ética profesional, nos toca hacer el intento de crear esos puentes, de comprenderlo. O sea, no es que nosotros estemos bien per se, ¿no? Moralmente hablando. O sea, tenemos una visión de la realidad, con todos los estudios y todo lo que tú quieras, tenemos una visión de la realidad. Los políticos tienen otras visiones, entre las cuales, así como los académicos quieren cuidar y guardar su prestigio, también los otros quieren cuidar y guardar su espalda, ¿no? En fin, o sea, no es una relación fácil, pero creo que puede ocurrir si de verdad nos escuchamos y nos respetamos. A mí me encantaría, por ejemplo, una mesa donde pudiéramos hablar de por qué las normales, la formación de docentes en México sigue tan estancada y tan deteriorada. Por ejemplo, ¿quién me puede explicar qué está pasando? O sea, yo observo lo que pasa en las escuelas y observo la formación, observo los resultados de la formación, pero no sé por qué. No sé dónde están las trabas.
No sé dónde están los bloqueos. Pero, y obviamente, pues esto no es un asunto de prensa ni de primera plana. O sea, hay muchas cosas que hay que mantenerlas muy discretas. ¿Por qué? Pues porque la gente procesa las cosas como puede, con lo que tiene. Y tu contexto, mi contexto o el de los muchachos no es el mismo. Entonces, si no somos conscientes de eso, de cómo procesamos las cosas, cómo las vemos, está dificilísimo, Arcelia. O sea, porque no es un asunto racional nada más. Es un asunto más complejo. Entonces, como por dónde puede uno crear esos hilos, ¿no? Esto que decías, ¿no? La vieja idea, pero tan actual y tan importante de tender puentes, pero de otra manera, ¿no? Y aquí donde la escucha aparece un elemento fundamental, la escucha y el respeto por la opinión del otro, ¿no? El que tiene el poder para tomar decisiones, el que conoce los presupuestos, ¿no? El que conoce cómo opera en la cotidianidad, pero estamos hablando a nivel de funcionarios, adultos funcionarios, pero también a nivel de las escuelas, ¿no? Entonces, son como muchas vías o muchos puentes, no pienso que solo sea un puente, serían muchos caminos, ¿no? Pues sí, lo que sucede es que quienes toman decisiones sobre el sistema no son las escuelas. Las escuelas operan con lo que tienen y como pueden, pero las decisiones se toman en otro lado y no siempre, pues tampoco escuchan. O sea, los tomadores de decisión, por ejemplo, yo no tengo idea de si se han reunido con o han recibido información de supervisores, directores, docentes. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema actúa de manera vertical y autoritaria, ¿no? Bolas, ahí les va. Esto se va a hacer y se acabó. En fin, o sea, yo creo que en las políticas también se puede discutir cómo se procede para instaurar o implementar una política. Y hay muchos ejemplos en México muy valiosos que se han olvidado en la noche de los tiempos, ¿no? Bueno, Margarita, pues muchísimas gracias por este primer diálogo. Vamos a seguir invitando para otros programas del podcast, otros episodios. Nos ha encantado, bueno, me ha encantado escucharte. Con mucho gusto. Con toda tu experiencia y todos los años que llevas trabajando como profesora, como funcionaria, como investigadora, toda la experiencia que tienes, que hoy nos compartes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Margarita. Esto fue Hablemos de Política y Educación. Recuerda seguirnos en Twitter como @faroeducativo y visitar nuestra página web faroeducativo.ibero.mx, donde encontrarás los proyectos y análisis que estamos realizando. Te invitamos a escucharnos pronto en nuestro próximo episodio.